Y muy contento, ya se va acabando el año y está aquí conmigo y siempre me da muchísimo gusto Pedro Canaval. Él es socio de Baker Tilly, ex administrador central de planeación de comercio exterior del SAT, o sea, le entiende todo al SAT. Escucha el podcast porque ahí va a conocer. Tenemos otro pendiente porque nos quedamos a la mitad. Es una biografía amplia la tuya, mi querido Pedro, pero bienvenido. Al contrario, gracias a ti. Buenos días al auditorio, Rodrigo. Mucho gusto estar como siempre aquí contigo. Oye, pues ya se acaba el 2025. ¿Cómo lo ves, sobre todo en lo que fue el año, lo que pues se modificó? Obviamente el tema de los impuestos es clave, lo que vivimos y luego vamos viendo cómo se ve el 2026. Pero ¿cuál es tu análisis, tu saldo de este año? Bueno, ves que le pusimos a la charla del día de hoy el título de Retrovisor 2025 y perspectivas y oportunidades para 2026, ¿no? ¿Qué es lo primero que si ves en el retrovisor de tu vehículo del 2025 se asoma? Pues yo creo que lo primero que vemos es el 20 de enero con el inicio del segundo periodo. Sí, yo veo un tipo Trump atrás sentado que con cara de Trump, ¿no? Con cara de mal humor, diría yo. Y bueno, pues es lo primero que se te viene a la imagen del espejo y parecería que es hace mucho, ¿no? Va a cumplir 11 meses en el cargo apenas. Y la evolución de la geopolítica ha sido inmensa, tremenda. Y aquí se nos viene una serie de conceptos, porque dije, ¿cuáles serían los conceptos geopolíticos mundiales a observar? Y obviamente los mexicanos, para nosotros desde Baker Tilly dar una muy buena perspectiva a nuestros clientes y futuros clientes y público en general de esta visión de negocios, que es donde debe de aterrizar la estrategia, porque está bien ver las noticias y conocer lo que está pasando en el mundo, pero si no lo aterrizamos en una estrategia que bien decías hace un rato, que pueda fortalecer la cadena de valor, la estrategia logística e inclusive una cadena de proveeduría muy fortalecida para atender lo que ahora está sucediendo con esta medida que el gobierno mexicano ha tomado de imponer aranceles a todos los países que no tienen tratado de libre comercio. O sea, China, porque de hecho tengo acá la lista, ¿no? Si saco el saldo de lo que... 57% es chino. Es chino. De lo que va a esta medida. Va a esta medida. Y si lo vemos en el volumen de lo que ya comerciamos enero-octubre, pues, se llama China. Exacto. Digo, estamos hablando de que es alrededor del 8 o 9% de nuestras exportaciones totales. Estamos hablando también de que son alrededor de 1,400 fracciones. El Congreso matizó, ahí eliminó 115 fracciones que el Ejecutivo había propuesto, matizó algunas tasas del 50 a los 30%, también incorporó algunas otras fracciones para equilibrar en algunos sectores industriales los impactos. Pero bueno, te decía yo, en esta lista que nosotros debemos de considerar para poder hacer una buena planeación en materia empresarial y darle tranquilidad a nuestros clientes, pues vemos muchas cosas, ¿no? Trump, Putin, Xi Jinping, Ucrania, rearme europeo, Venezuela, Corina Machado y todo esto que está sucediendo. Obviamente la seguridad en las rutas marítimas, el canal de Suez, ¿no? El Mar Rojo. Verías que estamos porque hay una buena posibilidad y parecería que se va confirmando. De hecho, Reuters dice que ha hablado Vladimir Putin con Maduro y quizás si se empieza a temer, no, está allá afuera, es pues que la visión de Trump es una visión de zonas de influencia, es decir, la doctrina Monroe, que no fueron nada sutiles. Exacto, Monroe. Buenísimo, no lo había escuchado. La doctrina Monroe, extraordinario concepto. Pues en donde América para los americanos, Europa con sus zonas de influencia, que ahí ellos se arreglen, que sean los europeos los que pues pongan dinero para defenderse y los rusos que tienen esta ambición imperialista, por lo menos con Ucrania y con otros países del Báltico, etcétera, y China pues con Taiwán y su zona de influencia. Pues no, yo creo que no hay sorpresas en esto. Sí. ¿No? O sea, Estados Unidos está actuando by the book de 1823. Exacto. La doctrina Monroe, el destino manifiesto. Ahora, lo malo es que vino la guerra del 48 después, ¿no? Ese mismo siglo. Bueno, es parte del by the book, ¿no? Sí, de la expansión territorial. Sí. Y ahora estamos viéndolo de una manera diferente. Quizá no es a través de armas de fuego o acciones militares, pero sí estamos viendo esta reconformación que decías regional, en donde Estados Unidos le dice Estado 51 a Canadá, dice que quiere comprar Groenlandia, el trato preferencial al Reino Unido en materia comercial,
regrésame mi canal porque yo lo construí en Panamá y saca la inversión china de Panamá. Obviamente el ataque a Venezuela y a Colombia ahora últimamente también. Nosotros, bueno, pues somos parte del integrantes de este bloque norteamericano y yo creo que hemos dejado de ser para Estados Unidos y Canadá una plataforma meramente manufacturera y maquiladora para volvernos una pieza estratégica, salvo que haya algunas condiciones que cumplir, ¿no? Claro, exacto, que por eso destacaba hace un momento, pues incluso el mensaje del embajador de Estados Unidos en México, pues hablando de China, ¿no? O sea, por más que por más que le quieran quitar. No, hombre, lo que pasa es que ahorita estaba viendo los datos, pues sí, evidentemente son pocas cosas que se comparan con China. Turquía ni aparece, digamos, en lo que registra el Banco de México, en términos de qué importamos de Turquía, pues así que digas. Ya es que dicen, hacen esta ampliación de países, ¿no? Sí. China primero, pero bueno, incorporan India, que puede ser algo relevante. Sí. Pero también entra Indonesia, Malasia, Turquía, Rusia, de India, Brasil. 7 mil millones de dólares importamos, versus 109 mil de China. Sí. Sí, ¿no? Sí, No, pues o sea, es aplastante el porcentaje chino, ¿no? Bueno, los chinos ya hubo por ahí un pronunciamiento respecto a que México corrija esta, pues no recuerdo el término que usó, pero estas medidas unilaterales que pudieran ellos imponernos medidas espejo, o sea, aranceles a las exportaciones mexicanas, que serían mínimas. Hace rato decías el dato, ¿no? Que son tantos mil millones de dólares lo que importamos de China contra 8,000 millones que ellos nos compran, que serían los aranceles espejo que estarían afectando esas exportaciones. Entonces, realmente no hay un gran impacto. Es muy claro que nosotros como país nos hemos estado alineando a una estrategia norteamericana. Así debe de ser. Son nuestros socios principales. Y, por supuesto, nos da una posición mucho mejor o mucho más fortalecida para llegar a la mesa de revisión del TEMEC, porque nuestros socios van a poder tener claro que nosotros estamos haciendo las medidas necesarias para evitar la triangulación principalmente, que es lo que normalmente afecta la relación entre Estados Unidos y México, por esta puerta que nos volvemos de productos asiáticos que se introducen al mercado norteamericano. Pues decía yo con triangulación, pero subvaluación, fraude aduanero, contrabando técnico y hasta contrabando bronco, ¿no? Que es claro, lo que hemos estado viendo en algunos casos en la frontera y en los puertos, ¿no? Y que decía se vincula incluso con el tema de la seguridad en términos del crimen organizado, porque está muy claro que el nuevo lavado de dinero, y digo nuevo entre comillas porque esto ya tiene por lo menos un lustro, pues tiene que ver con chinos que quieren sacar su dinero, chinos afluentes de Estados Unidos, es decir, en dólares, y ya ha habido varios reportes de cómo ocurre esto. Pues hay intermediarios chinos, y entonces, pues, ¿quién le vende los dólares a estos intermediarios chinos? Pues el crimen organizado en México, en Estados Unidos, y que les quiere dar pesos en nuestro país. ¿Y cómo les da pesos en nuestro país? Pues en cualquier ciudad, y lo sabes bien, mi estimado Pedro, pues hay tiendas grandotas que te venden pues distintos productos tipo ferretería y de todo, de consumo, juguetes, lo que quieras. Y pides una factura o págales con tarjeta, no se va a poder. Y ahí hay recursos frescos, digamos, de pesos mexicanos que forman parte de esto. Y si eso, digamos, en el tema del contrabando, pues forma parte del foco que tiene Estados Unidos, que quizás en la etapa en la que estamos no le han puesto tanta atención todavía, pero eventualmente llegaremos a ello. Sí, además todo el paquete de reformas legislativas no es casualidad, están concatenadas en una sola estrategia. Hablando de la ley aduanera, por ejemplo, el paquete económico, todas las acciones que ha estado anunciando el SAT en materia de fiscalización y el fortalecimiento de la trazabilidad de las operaciones de comercio exterior va a ser clave para poder tener este blockchain de manera muy clara, que se pueda demostrar desde las reglas de origen, el certificado de origen de la mercancía, hasta el consumidor final, para poder blindar nuestra seguridad en materia de comercio exterior. Te quiero preguntar de la ley aduanera, pero tenemos que hacer un corte. O sea, de qué hacer, porque me gusta mucho tu enfoque. Siempre vamos lidiando con la realidad, más que quejarnos, y eso siempre es clave. Exacto. Esta mañana está con nosotros Pedro Canaval, socio de Baker Tilly y ex administrador central de planeación de comercio exterior del SAT. Además, también das clases en la UP, mi querido Pedro. Correcto. No sé ya
¿Todavía sigues en ello o no? Sí, claro, y de una materia que se va a poner de moda, que es auditoría de comercio exterior. ¿Qué tiene que ver con lo que quería preguntarte? Exacto, que es, ¿cómo viene la ley de aduanas? Obviamente cuando platico con los agentes me dicen, no, ¿cómo crees? Nos abrieron un perímetro, ahora pues nos han dejado una responsabilidad. Pero ¿cuál es tu óptica y sobre todo, y lo importante, cómo lidiar con lo que ya hay? Bueno, mira, Rodrigo, el 2025 fue el año en el cual se terminan la comodidad de los aranceles bajos o aranceles cero, y ahí México ha decidido alinearse en la estrategia pues, de nuestro vecino de Estados Unidos, que se puede considerar algo proteccionista. Pues sí, esto pues, nos ha implicado subir aranceles hasta el 50% a más de 1,000 productos de los países que no tienen tratado, principalmente asiáticos y principalmente China. Esto pues reescribe las cadenas de suministro hacia los socios con los que tengamos tratado. Hay que voltear, sí, a Europa, a nuestros hermanos latinoamericanos con los que tengamos tratado. Y bueno, esto mientras se acerca la revisión del TEMEC y ver en qué queda. Hay que dar certidumbre en esta materia para que la inversión extranjera y la inversión nacional puedan fluir, que están un poco cohibidas por la incertidumbre. Y bueno, pues para las empresas el 2026 va a ser un año de rediseñar cadenas de valor, blindar el cumplimiento fiscal y aduanero y bueno, pues también tomar decisiones estratégicas en materia de inversión. Esto, bueno, como te decía, es una concatenación de medidas. La ley aduanera es una pieza importante en donde la trazabilidad es la que está rigiendo para no permitir que nos puedan meter goles en materia de contrabando, como decíamos hace rato. Y bueno, pues una pieza fundamental son los agentes aduanales. El agente aduanal, que es el experto especialista en clasificación arancelaria, es el que va a permitir blindar esta cadena, que bueno, pues tiene como finalidad el revisar y abatir costos, por supuesto. Hay que ver cómo abatimos costos. Estos aranceles se van a tener que distribuir entre el proveedor, el importador y pues probablemente el consumidor final también. El cumplimiento, el riesgo y la estrategia. Estos 4 ejes son los que las empresas deben de cuidar y te decía, la ley aduanera que entra en vigor el próximo 1 de enero es una pieza fundamental, más otras medidas que en la Agencia Nacional de Aduanas han estado tomando, que es la digitalización y la automatización del proceso del despacho aduanero, cosa que si funciona correctamente va a permitir agilizar el comercio. Y como decíamos hace un momento, si es una medida recaudatoria los aranceles, sí, hay de todo en la especulación de cuánto se puede recaudar más por este concepto, que pueden ser desde 50 hasta 200 mil millones de pesos más en el año, según se vaya aplicando o según se vaya comportando el mercado. Claro, también eso es importante. Porque la finalidad de esto, pues obviamente tiene que ser fortalecer el consumo de contenido regional y yo creo que más todavía el fomentar el consumo interno, el ver que haya proveeduría nacional que pueda adaptarse a estas cadenas de valor en la sustitución de estas importaciones asiáticas, en las que se puedan. Seguramente sí, claro. Algunas no se podrán. Los temas de los chips, lo electrónico, todo esto digital, puede ser la tecnología, puede ser que no sea tan sencillo, ¿no? Sobre todo en el tema de la industria automotriz, autopartes, que pues hay componentes que son insustituibles, ¿no? Oye, hay que ver la posición relativa también de México en tanto Estados Unidos y Canadá, pero obviamente más Estados Unidos, porque ahorita que decías esto, pensaba en el tema de zapatos y textiles, que no solo tiene que ver con China, ahora ya está en Bangladesh, Vietnam, etcétera, pero ¿qué tanto, por ejemplo, la industria del calzado del León pudiera convertirse en un jugador más relevante de cara a Estados Unidos? Pero cuando veo lo que está pasando con grandes compañías como Nike, Adidas, etcétera, parecería que pues siguen cabildeando y están importando desde Estados Unidos provenientes de Asia, etcétera. Entonces, también es interesante, ¿no? Porque ellos sí nos señalan mucho, oye, cuida tus aduanas tal, y ellos... Pero ellos también han sido muy afectados en los temas, por ejemplo, de piratería. Sí, sí. ¿No? O sea, empresas o países asiáticos que se dedican sí a maquilar lo legítimo de estas marcas, pero también lo ilegítimo. Sí, sí. Y entonces eso es lo que entra como contrabando y como piratería y termina afectando también a estas empresas del calzado global, claro. No nada más a nuestros
pues yo diría artesanos del calzado en el Bajío, ¿no? Que obviamente estas medidas vienen a fortalecer y a proteger a estas industrias nacionales. El calzado es uno, pero hay otras, como por ejemplo el tema del plástico, el tema de los juguetes, ya ni decir el tema de acero, aluminio, cobre, que se supone y deberíamos de aspirar a que en esa mesa de revisión del TEMEC, con estas medidas que está tomando el gobierno mexicano, Estados Unidos decida levantar los aranceles en materia de la 232 en acero y aluminio. Les conviene. El otro día platicaba con alguien que compra acero en Estados Unidos y ya no pueden contener, porque obviamente pues el acero 50% mexicano, pues la oferta no aumentó allá y entonces lo único que está haciendo es incrementar los precios. Ya se acabaron los inventarios y entonces ya van a empezar a tener un efecto inflacionario importante allá. Les conviene. Es que es el peor escenario. Sí, si nosotros le ponemos arancel al acero chino, por decir algo, y Estados Unidos nos mantiene el arancel al acero mexicano, pues estamos en el peor de los mundos. No podemos tener esas dos medidas, porque entonces no tenemos cómo comprar y tampoco tenemos cómo vender, ¿no? Entonces se atora. Yo creo que va a ser algo que seguramente va a poderse levantar para la revisión del TEMEC. Y bueno, decía yo también que la estrategia en Baker Tilly, bueno, a través de nuestros servicios de auditoría, contaduría, precios de transferencia, va a ser muy trascendente. El tema de comercio exterior, legal, impuestos, con una estrategia integral a permitirle la tranquilidad a nuestros clientes y al público en general, porque las estrategias que se hablen entre sí en todas estas prácticas, moviéndose integralmente, van a darle certidumbre a la inversión. Y, por ejemplo, algo que está por entrar en vigor, que es la manifestación de valor en materia aduanera, ha inquietado mucho a las empresas porque implica fortalecer la información que se transmite a través de una operación aduanera y el expediente electrónico con toda la documentación que debe de llevar, que era lo que platicábamos hace un momento en materia de trazabilidad y certidumbre del origen de las mercancías para determinar qué fracción le corresponde y ver si tiene algún tratamiento especial en materia de tratados para evitar los aranceles. Esto que acabo de decir suena un poco complejo, pero si hay la claridad en la estrategia, no lo es, Rodrigo. Sí. Entonces, que se acerque con nosotros es muy importante, ¿no? Siempre importante, mi querido Pedro. Pues todavía nos quedaron 18,000 temas en el tintero que... pero regreso antes de que se termine el año. Exacto, porque creo que es bien importante y sobre todo pues ir dibujando estas estrategias de lo que es. O sea, digamos, manejando el 2025, terminando este año, pues la realidad es la realidad, hay que lidiar con ella. Yo siempre soy muy pragmático y sobre todo ir viendo pues dónde están el camino hacia el 2026, que ahí sí tienes mucho que hacer, ¿no? Sí, claro. Digo, al margen, búsquenos en nuestras redes sociales, Baker Tilly MX o Baker Tilly México. 2026, Rodrigo, será el año en el que las empresas tendrán que combinar inteligencia arancelaria, cumplimiento impecable en materia fiscal y aduanera, rediseño de las cadenas, maximizar el uso de programas de fomento como IMEX, PROSEC o el operador económico autorizado es una gran figura que va a permitir brincar algunos requisitos, el recinto fiscalizado estratégico. Y bueno, estos programas no son meramente administrativos, son herramientas estratégicas que permiten reducir costos, blindar las operaciones, asegurar la elegibilidad para las fracciones y beneficios en materia de TEMEC. Y bueno, pues en un entorno donde los aranceles, la geopolítica, que luego no se platica en la estrategia de negocios y hay que ya considerarla un tema, redefinirán quién gana y quién pierde en materia de comercio exterior. Pedro, gracias por estar aquí. Nos vemos la otra semana. Un gusto como siempre, Rodrigo. Buenos días a todos. Ahí escuchamos y vimos a Pedro Canaval, que está aquí en el estudio, socio de Baker Tilly y ex administrador central de Planeación de Comercio Exterior del SAT, académico de la Universidad Panamericana.